14 de noviembre de 1971. Un domingo precioso. Así lo describieron quienes ese día se disponían de disfrutar de un día soleado en la Rambla de Montevideo, algo habitual en esta tranquila ciudad. Lo que nunca imaginaron estas personas es que en aquel domingo precioso les acechaba la muerte. Un evento de celebración militar llamó la atención de quienes disfrutaban de la playa y sus alrededores. Un espectáculo aéreo que culminó con varias personas decapitadas y mutiladas. Dentro de ellas, un niño de tan solo 8 años que fue prácticamente cortado a la mitad y que murió en los brazos de su madre. El saldo total de esta tragedia fue de 8 fallecidos y 50 heridos, convirtiéndose así en la peor tragedia aérea en la historia de Uruguay. Pero, ¿qué pasó realmente ese día? ¿Qué desencadenó toda esta tragedia? ¿Y por qué fue que se quiso ocultar toda la verdad? Yo soy Armandonis y esto es La Tragedia de Quibón. Para contar esta historia es importante entender el contexto de la época. En los años 70, Uruguay afrontaba pleno enfrentamiento armado entre el oficialismo y el movimiento armado Tupamaro, que surgió en la primera mitad de la década de los 60, a partir de la unión de grupos de izquierda motivados por el reciente alzamiento de Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba. El país afrontaba una crisis económica y social. Eran años complicados. El presidente de la época era Pacheco Areco. Ese mismo año se fugaron 111 reclusos de la cárcel de Punta Carreta, esa misma que es un shopping hoy en día. Dentro de ellos se encontraba Pepe Mujica. La Escuela Militar forma oficiales del Ejército Nacional, con un futuro cierto al servicio de la patria. Informes e inscripciones hasta el 20 de diciembre en la Escuela Militar en Toledo o en liceos militares y unidades del Ejército del Interior. En un intento de poder mostrar poder militar, la Fuerza Armada Uruguaya se disponía a festejar su 154º aniversario, para el cual se pretendían hacer maniobras aéreas de salvataje con 2 helicópteros, así como también mostrar la capacidad que tenían estas aeronaves para trasladar vehículos pesados. Se trataba de 2 helicópteros de la marca Sikorsky modelo H-34, que 3 meses antes habían sido comprados a los Estados Unidos de Norteamérica. Eran naves antiguas que habían luchado tanto en la guerra de Corea como en la de Vietnam y habían sido retiradas de servicio a mediados de los años 60 por el gobierno de Estados Unidos. Prácticamente ya estaban quedando obsoletos estos helicópteros. Un diputado del momento, el señor Justo Alonso, inició una investigación acerca del propósito de dicha adquisición por parte de la Fuerza Armada. Que en aquel entonces el diputado Alonso, diputado de la 99 en aquel momento, había hecho un pedido de informes y había denunciado la compra de estos helicópteros por inconveniente. Y no solo eso, había pedido a la comisión investigadora, yo tengo inclusive acá el diario de sesiones de la Cámara, en aquel momento donde el diputado Alonso pide, trae un informe muy detallado, pero además el diputado Alonso pide que se forme una comisión investigadora sobre este tema. Se denuncia que la compra se estableció en Estados Unidos, en la embajada uruguaya, sin que participara ninguno de los organismos que tienen que tener control sobre ese tipo de cosas, sin aprobación del Parlamento, sin aprobación de las autoridades. Es decir, acá entramos dentro del margen de lo que no está previsto en los reglamentos. Es decir, no es esta la forma como se hace una compra. Y supongo que la época se sabía bien este tipo de cosas. Es decir, acá hay una irregularidad fuerte. Le parecía raro que las naves costaran $320.000 y el mantenimiento de las mismas era de $550.000 anuales. Pero la investigación no prosperó y los helicópteros fueron probados con éxito. Y se decidió que serían los protagonistas de la celebración por el Día de la Armada. Específicamente en la playa de Pocitos, alrededor de lo que se conoce como el Parador Quibón, habían unas 20.000 personas. La inmensa mayoría tenía la vista puesta en aquella celebración de la Armada. Lo que más llamaba la atención eran esos 2 enormes helicópteros. Ese era un día de mucho calor. Un domingo precioso, el 14 de noviembre precioso. Nos fuimos caminando por la Rambla hasta que llegamos a Quibón, estaba lleno de gente. Y como si fuera un sueño, hasta ahí recuerdo que estaban los helicópteros gigantes. Íbamos conversando
No teníamos idea de nada de lo que estaba pasando. La gente emocionada y las pocas medidas de seguridad hicieron posible que adolescentes y niños curiosos se acercaran bastante a los helicópteros. Pablo, un niño de 8 años, se acercó lo suficiente a un helicóptero que pudo entrar a uno de ellos, tomar una cantimplora y agitarlo a la distancia para que su madre lo viera. Cabe destacar que antes de que se iniciara el evento ya se habían presentado algunos inconvenientes que apuntaban a que todo podía salir mal ese día. El presidente de la época cuentan que una vez solicitó el uso de uno de estos helicópteros para viajar y le recomendaron por medidas de seguridad que no lo usara. No se calculó previamente el alambrado eléctrico de la zona, lo que iba a dificultar aún más las maniobras. El perímetro de seguridad era casi nulo, de apenas unos 100 metros. Los encargados de los helicópteros cargaron combustibles de un octanaje menor al recomendado. Como consecuencia, la nave no tendría la potencia suficiente. Pero aún así, el 14 de noviembre, a eso del mediodía, comenzó la celebración. Al principio, todo iba muy bien. Los helicópteros eran hábiles y los pilotos mostraban destreza para las maniobras. Primero izaron a 3 hombres ranas, luego a 3 marinos que simulaban estar en problemas en una embarcación y después transportaron una bala de cañón. Por último, la proeza mayor sería uno de los helicópteros izando un jeep de unas 5 toneladas, pero en este procedimiento es donde el espectáculo tomaría un rumbo catastrófico. El piloto, Waldemar Perdomo, que apodaban el Loco, intentó 2 veces levantar el vehículo, pero no lo lograba. Al tercer impulso consiguió alzar el vehículo unos 5 metros de altura. Instantes después, el jeep y la nave se movían en forma de péndulo. El piloto comienza a perder el control de la nave mientras intenta desesperadamente soltar la carga al mar, pero no lo consigue y termina dando un giro de 180 grados. Dirigiéndose hacia la multitud y hacia el otro helicóptero. En cuestión de segundos, el caos se apoderó del lugar. El jeep cae sobre una chica matándola en instantes. El helicóptero choca contra el otro que estaba estacionado con el motor encendido. Es ahí cuando las aspas se convirtieron en las carniceras de esta historia, decapitando y mutilando a varias personas. Otras quedaron aplastadas y algunas salieron volando. Y también estaba Pablo, el niño de 8 años que fue cortado a la mitad y que murió posteriormente en los brazos de su madre, que mientras veía a su hijo morir tuvo las fuerzas para salvar a su esposo, que había quedado atrapado entre los helicópteros y se estaba quemando. El más chico de los 8 muertos que dejó la tragedia de Quibón tenía 8 años y murió en los brazos de su madre. Lo único que me dijo al morir fue: mamá, ¿qué me está pasando? Y sabía que se estaba muriendo. Eso no se lo deseo al peor enemigo de mi vida. Y mi marido, quemándose abajo del helicóptero, lo tuve que sacar yo arrastrándolo. Y viendo, haciendo un giro, y veo a todos los muertos. Te los puedo decir dónde estaban, todos marcados aquí. Solís García con las 2 piernas amputadas, el padre de ella tratando de salvarse y arrastrándose con la pierna de arrastro, papá de Leivas, otro amputado. Esto era una escena de guerra. Eso es lo que yo no le perdono al Estado ni se lo perdonaré nunca. Algunas víctimas fueron indemnizadas. A muchos nos causó estupor porque se indemnizó a algunos y a otros no. Sobre todo los que estábamos registrados ya como heridos, en diferentes medidas, lógicamente, de ese accidente. Así que fue un poco a la marchanta las indemnizaciones. No hubo peritaje, no hubo una evaluación de seguros de ningún damnificado. Tomaron una decisión de decir, bueno, a esta persona le vamos a dar tanto y a este cuánta plata hay en la contaduría. Hay tanto, bueno, a él, ¿qué le pasó? Tal cosa. Bueno, vamos a darle 5 millones. Bueno, en aquel entonces una cifra de 7,5 millones de pesos, que era el valor de un escarabajo, un modelo de trabajadores en Brasil, valía eso. A la mamá de Pablo le pagaron con un nicho para que pudiera enterrar a su hijo. En 1974, un abogado norteamericano bastante particular, Kenneth Heller, que se dedicaba a buscar accidentes fatales en diferentes partes del mundo donde estuvieran involucradas máquinas norteamericanas,
vio en este accidente una gran oportunidad y era la de ganarle un juicio millonario a UTC. Para ello viajó hasta Montevideo, logró reunir a 31 víctimas que se hicieran las pericias físicas y psicológicas pertinentes, pero no logró acceder a los documentos ni a los restos de los helicópteros, los cuales jamás se encontraron. Cuentan las víctimas que Heller les presionaba en pleno juicio para decirles lo que tenían que decir. Fue tanto así que los policías tenían que intervenir. Pero este juicio llevado a cabo en Nueva York no tuvo éxito y hasta el momento no se ha hecho justicia. Esto fue todo de la tragedia de Quiberon. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a este canal. Y claro, también recomendarme otras tragedias o sucesos que hayan ocurrido acá en Uruguay. Un saludo y un abrazo para todos.